Muy buenos días queridos amigos, estimados hermanos. Les damos una cordial bienvenida a este programa La Voz del Espíritu y Profecía en este sábado. Hoy estamos a 4 de julio del año 2026 y bueno, vamos avanzando en el año. Ya rebasamos la primera mitad del año 2026 y bueno, el Señor sin duda alguna ha estado con cada uno de nosotros. Probablemente hemos estado algunos atravesando adversidades, pero la mano del Señor nunca nos ha dejado. Así que extendemos a todos una cordial bienvenida y también les deseamos un feliz sábado que podamos disfrutar en la presencia de nuestro Dios en este santo sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor, nuevamente, como siempre, te damos gracias por la maravillosa bendición que nos das de poder despertar en este día santo. Ya nos permitiste dormir la noche del sábado. Ahora te rogamos, Señor, que nos permitas vivir el día, la luz clara de este día santo, siendo dirigido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y en forma especial en estos momentos, en esta hora, Señor. Te pedimos que nos acompañes en este programa, La Hora del Espíritu y Profecía, que dirijas nuestro estudio, Señor, y que pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos todo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues teníamos la intención de terminar hoy el capítulo 16 del libro Conflicto de los Siglos que estamos estudiando, la Biblia y la Revolución Francesa. Probablemente no nos dé tiempo, pero vamos a quedar bien cerquita del final. Así que voy a leer un párrafo anterior. Esta situación el final de este capítulo es dramático. Las consecuencias finalmente de apartarse de Dios y de su palabra, perdón, tienen que llegar. Así que Francia sufrió terriblemente ante esta situación. Perdón. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y de las clases trabajadoras simples arrendatarios. Y de este modo, el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. La carga del sostenimiento de la Iglesia y del Estado, las dos instituciones, pesaba sobre los hombros de la clase media y baja del pueblo, los cuales eran recargadas con tributos por las autoridades civiles y por el clero, es decir, muchos impuestos. El placer de los nobles era considerado como ley suprema y que el labriego y el campesino pereciesen de hambre. No era para conmover a sus opresores. En todo momento el pueblo debía velar, note bien, exclusivamente por los intereses del propietario. Los agricultores llevaban una vida de trabajo duro y continuo y de una miseria sin alivio y si alguna vez osaban, note bien, quejarse, se les trataba con insolente desprecio. En los tribunales siempre se fallaba a favor del noble y en contra del campesino. Los jueces, note bien, aceptaban sin escrúpulo el cohecho, es decir, la mordida. Se vendían. En virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. Su palabra era ley, vaya. De los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares y por el clero, no llegaba ni la mitad al tesoro del reino ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo que se cobraba lo gastaban los recaudadores en la disipación y en francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus súbditos estaban libres de impuestos y con derecho por la ley o por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150,000 personas y para regalar a esto, para mantener a esta gente, se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. Ahora sí vamos a entrar al nuevo material. La corte estaba completamente entregada a la lujuria y al libertinaje.
el pueblo y sus gobernantes se veían con desconfianza. Se sospechaba de todas las medidas que dictaba el gobierno porque se le consideraba intrigante y egoísta. Por más de medio siglo antes de la Revolución, ocupó el trono Luis XV, quien aún en aquellos tiempos, quien aún en aquellos tiempos, corrompidos, sobresalió en su frivolidad, su indolencia y su lujuria. Al observar aquella depravada y cruel aristocracia y la clase humilde sumergida en la ignorancia y en la miseria, al Estado en plena crisis financiera y al pueblo exasperado, no se necesitaba mejor ojo de profeta para ver de antemano una inminente insurrección. Es decir, el pueblo se habría de levantar, se tenía que levantar, no iba a soportar toda esta situación que estaba viviendo. A las amonestaciones que le daban sus consejeros, solía contestar este hombre, este rey que ahora estaba, Luis XV, note bien, era necio, se le amonestaba respecto a la situación que se venía, y entonces él solía contestar: procurad que todo siga así mientras yo viva. Fíjense bien, es decir, que esté todo tranquilo mientras yo viva. Después de mi muerte, suceda lo que quiera. En vano se le hizo ver la necesidad que había de una reforma. Claro, había que cambiar tantas cosas legalmente. Bien comprendía él el mal estado de las cosas, pero no tenía ni valor ni poder suficiente para remediarlo. Con describía él la suerte de Francia y con acierto describía él la suerte de Francia, con respuesta tan egoísta como indolente: después de mí el diluvio. Es decir, mientras yo viva todo tranquilo, no me voy a meter, que siga la paz. Que no había nada de paz, por supuesto, todo iba vertiginosamente de picada, rápidamente. Valiéndose Roma de la ambición de los reyes de las clases dominantes, había ejercido su influencia para sujetar al pueblo en la esclavitud, pues comprendía que de ese modo el Estado se debilitaría y ella podría dominar completamente gobiernos y súbditos. Por su previsora política advirtió que para esclavizar eficazmente a los hombres necesitaba subyugar sus almas y que el medio más seguro para evitar que escapasen de su dominio era convertirlos en seres impropios para la libertad. 1000 veces más terrible que el padecimiento físico que resultó de su política fue la degradación moral que prevaleció en todas partes. Despojado, por eso menciona a Sodoma, despojado del pueblo de la Biblia y sin más enseñanza que la del fanatismo y la del egoísmo, quedó sumido en la ignorancia y en la superstición, y tan degradado por los vicios, note bien, que resultaba incapaz de gobernarse por sí solo. El pueblo estaba terriblemente hundido, la gente estaba corrompida porque se había permitido esto. Se habían apartado de la Biblia, es decir, los habían orillado precisamente a esa situación. Empero los resultados fueron muy diferentes de lo que Roma había procurado. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a sus dogmas, su obra los volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y a los sacerdotes y a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Note bien lo que hemos dicho al principio de cuando comenzamos a estudiar este capítulo. Y la enseñanza, repito, el único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Y la enseñanza de esta, su única religión, considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, no querían saber nada de esto. Es decir, al principio decíamos que el pueblo llegó a odiar tanto la Biblia porque el sistema papal, la iglesia romana, los dirigentes de la iglesia romana decían, predicaban lo que predicaban, lo predicaban en nombre de la Biblia, es decir, cosas que la Biblia no enseña, por supuesto. Entonces el pueblo dijo: si esa es la Biblia, si ese es el mensaje bíblico, no queremos saber
absolutamente nada de ello. Bueno, eso estoy recordando lo que mencionamos en un principio cuando comenzamos a estudiar este capítulo. Empero los resultados, Roma había dado a los hombres una idea falsa, note bien, del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin el pueblo rechazó la Biblia y a su amor. Roma había exigido que se creyese ciegamente en sus dogmas, que declaraba, note bien, sancionados por la iglesia. Es decir, decía, los dogmas que yo les estoy presentando provienen netamente de la Biblia, pero eso era mentira. En la reacción que se produjo, Voltaire y sus compañeros desecharon en absoluto la palabra de Dios e hicieron cundir por todas partes el veneno de la incredulidad. Roma había hollado al pueblo con su pie, es decir, pisoteado, hollado quiere decir pisoteado, al pueblo con su pie de hierro, y las masas degradadas, embrutecidas, al sublevarse contra tamaña tiranía, desconocieron toda sujeción. No le salió la jugada al sistema papal, porque pensaban que con sus dogmas iban a imponerse, pero no, se rebeló, el pueblo se rebeló, se enfurecieron al ver que por mucho tiempo habían aceptado tan descarados embustes y rechazaron la verdad juntamente con la mentira, por supuesto, claro, y confundiendo la libertad con el libertinaje, los esclavos del vicio se regocijaron con la libertad imaginaria. Al estallar la revolución, el rey concedió al pueblo que lo representara en la Asamblea Nacional un número de delegados superiores al clero y al de los nobles juntos, es decir, tenía mayoría, pero de nada le iba a servir. Era pues el pueblo dueño de la situación, pero no estaba preparado, note bien, para hacer uso de su poder con sabiduría y moderación. Ansioso de reparar los agravios que había sufrido, decidió reconstituir la sociedad. Un populacho encolerizado que guardaba en su memoria el recuerdo de tantos sufrimientos, resolvió levantarse contra aquel estado de miseria que había venido ya a ser insoportable y vengarse de aquellos a quienes consideraba como responsables de sus padecimientos. Los oprimidos, poniendo en práctica las lecciones que habían aprendido bajo el yugo de los tiranos, se convirtieron en opresores de los mismos que antes les habían oprimido. Así que no le resultó absolutamente para nada al sistema papal el tratar de imponer esos dogmas, el enseñar mentiras a nombre de la Biblia, porque finalmente la gente no aguantó, la gente estalló, la gente reventó y se rebeló en contra de ese sistema. La desdichada Francia recogió con sangre, note bien, lo que había sembrado. Terribles fueron las consecuencias de su sumisión al poder avasallador de Roma. Es decir, el gobierno francés, por haber permitido que lo sometiera el sistema papal, el sistema romano, entonces ahora va a cosechar las consecuencias. Allí donde Francia, impulsada por el papismo, prendiera la primera hoguera en los comienzos de la Reforma, allí también la revolución levantó su primera guillotina. En el mismo sitio en que murieron quemados, note bien, los primeros mártires del protestantismo en el siglo XVI, fueron precisamente decapitadas las primeras víctimas en el siglo XVIII. Al rechazar Francia el evangelio que le brindaba bienestar, franqueó las puertas de la incredulidad y a la incredulidad y a la ruina. Una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones, y la nación fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. No había gobierno, no había autoridad. La guerra contra la Biblia inició una era conocida en la historia como el reinado del terror. La paz y la dicha fueron desterradas de todos los hogares y de todos los corazones. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Es decir, aquí el enemigo ya tenía todo controlado y, por supuesto,
Todo esto era consecuencia de haberse apartado de Dios, de haber quitado la Biblia, de haber impuesto sus leyes en lugar de la ley de Dios. El rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado. ¿Note bien? Y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto en el cadalso. Él dijo: a mí déjenme en paz mientras, hasta que yo muera. Pero no, pagó las consecuencias de sus malas decisiones y fue ejecutado. También le cortaron la cabeza. Se resolvió matar a cuantos resultasen sospechosos de ser hostiles a la revolución. Las cárceles, note bien, se llenaron y hubo en cierta ocasión dentro de sus muros, note bien, escuche bien, más de 200,000 presos. En las ciudades del reino se registraron crímenes horrorosos. Se levantaba un partido revolucionario contra otro y Francia quedó convertida en un inmenso campo de batalla donde las luchas eran inspiradas y dirigidas por las violencias y las pasiones. En París sucedíanse los tumultos unos a otros y los ciudadanos, divididos en diversos partidos, no parecían llevar otra mira que el exterminio mutuo. Y para agravar aún más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en la prolongada y devastadora guerra de las mayores potencias de Europa. El país estaba casi en bancarrota. El ejército reclamaba pagos atrasados. Los parisienses se morían de hambre. Las provincias habían sido puestas a saco por vandalismo y la civilización casi había desaparecido en la anarquía y la licencia. No había gobierno, no había autoridad. Cada quien hacía lo que quería. Harto bien había aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma le enseñara. Es decir, el pueblo aprendió de Roma. Los que ejecutaban el sistema papal en la hoguera, de ahí aprendieron del sistema papal. Esto está documentado, no me lo crean a mí. No estamos diciendo nada que sea nuestro. Eso está documentado en la historia. Búsquelo usted y va a ver. Voy a repetir. Harto habían aprendido el pueblo las lecciones de crueldad y de tormento que con tanta diligencia Roma les enseñara. Al fin había llegado el día de la retribución. Ya no eran los discípulos de Jesús los que eran arrojados a las mazmorras o a la hoguera. Tiempo hacía ya que estos habían desaparecido, note bien, o que se hallaban en el destierro. La despiadada Roma sentía ya el poder mortífero de aquellos a quienes ella había enseñado a deleitarse en la perpetración de crímenes sangrientos. El ejemplo de persecución que había dado el clero a Francia durante varios siglos se volvía contra él con señalado vigor. Los cadalsos se teñían, es decir, las cimas, las tarimas que ponían, los cadalsos se teñían con la sangre de los sacerdotes, es decir, allí eran guillotinados. Las galeras y las prisiones en donde antes se confinaban a los hugonotes se hallaban ahora llenas de los perseguidores de ellos, sujetos con cadenas al banquillo del buque y trabajando duramente en los remos. El clero católico romano experimentaba los tormentos que antes con tanta prodigabilidad infligieron a su iglesia a los mansos herejes. Llegó entonces el día en que el código más bárbaro que jamás se haya conocido fue puesto en vigor por el tribunal más bárbaro que hubiera visto hasta entonces. Día aquel en que nadie podía saludar, note bien, a sus vecinos, ni a nadie se le permitía que hiciese oración, so pena de incurrir en el peligro de cometer un crimen digno de muerte, y en que los espías acechaban en cada esquina, en que la guillotina no cesaba en su tarea día tras día, es decir, todos los días había decapitados, y en que las cárceles estaban tan llenas de presos que más parecían galeras de esclavos
y que en las acequias corría al Sena, llevando en sus raudales la sangre de las víctimas. Esas acequias que habían sido diseñadas para regar las siembras, llevaban, ahora no transportaban la agua, sino la sangre. Mientras que en París se llevaba cada día, se llevaban cada día al suplicio carros completos de sentenciados a muerte. Los procónsules que eran enviados por el Comité Supremo a los departamentos desplegaban tan espantosa crueldad que ni aún en la misma capital se veía cosa semejante. La cuchilla de la máquina infernal no daba abasto a la tarea de matar gente, es decir, la guillotina no se daba abasto. Las largas filas de cautivos sucumbían bajo descargas graneadas de fusilería. Se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas, se abrían intencionalmente boquetes en las barcazas sobrecargadas de cautivos. Lyon se había convertido en desierto. En Arras ni aún se concedía a los presos la cruel misericordia de la muerte rápida. Por toda la ribera del Loira, río abajo, desde Saumur al mar, se veían grandes bandadas de cuervos y millones, note bien, que devoraban los cadáveres desnudos, que yacían unidos en abrazos horrendos y que fueron asesinados por orden de aquel execrable gobierno. Se cuentan esos cadáveres, se contaban por centenares, pañuelos arrebatados pequeñuelos arrebatados de sus madres, es decir, los niños pequeños de brazos arrebatados de sus madres, de los regazos de sus madres, eran ensartados de pica en pica entre las filas jacobinas. En apenas 10 años perecieron multitudes de seres humanos. Todo era, note bien, quién estaba detrás, por supuesto, todo era del agrado de Satanás. Con este fin había estado trabajando desde hacía muchos siglos. Su política era el engaño desde el principio hasta el fin. Y su firme intento de acarrear a los hombres dolor y miseria, desfigurar y corromper la obra de Dios, estorbar los planes divinos de benevolencia y amor, y de esta manera contristar al cielo. Confunde con sus artimañas las mentes de los hombres y hace que estos achaquen a Dios la obra diabólica, como si toda la miseria fuera resultado de los planes del Creador. Así que el enemigo es astuto, trabajó bien esto, y para colmo trabajó también para que todo lo que malo que estaba sucediendo le echaran la culpa al Señor. Pero los que estudiamos la Biblia, los que estudiaban la Biblia en ese tiempo, entendían que eso no era así. Asimismo, cuando los que han sido degradados y embrutecidos por su cruel dominio alcanzan su libertad, los impulsa al crimen y a los excesos y a las atrocidades. Esto es lo que hacía el enemigo y sigue haciendo, y lo va a volver a hacer. La historia se va a volver a repetir. Y luego los tiranos y los opresores se valen de semejantes cuadros de libertinaje para ilustrar las consecuencias de la libertad. Cuando un disfraz del error ha sido descubierto, Satanás le da otro y la gente lo saluda con el mismo entusiasmo con que acogió al anterior. Es decir, Satanás no descansa, tiene un plan A, tiene un plan B, entonces, y siempre se sale con la suya de engañar. Acuérdense que Satanás es el padre de la mentira. Cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño y Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, optó entonces por hacerle, plan B, creer que todas las religiones eran engañosas y la Biblia una fábula, y arrojando lejos de sí los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios, cuando despreciamos
su palabra, cuando despreciamos su ley, entonces nos ponemos a expensas del enemigo y nos utiliza terriblemente, y las consecuencias, los resultados son totalmente terribles. El error fatal que ocasionó tantos males a los habitantes de Francia fue el desconocimiento, note bien, de esta gran verdad, que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley. O si hubieras escuchado mis mandamientos, dice la Biblia, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Mas no hay paz, dice Jehová, para los inicuos. Aquel empero que me oyere a mí habitará seguro y estará tranquilo sin temor del mal. Isaías 48, 18, 22 y Proverbios 1, 3. Eso es lo que dice respecto a esta situación la palabra de Dios, pero la ignoraron. Los ateos, los incrédulos y los apóstatas se oponen abiertamente a la ley de Dios, pero los resultados, note bien, de su influencia prueban que el bienestar del hombre depende de la obediencia de los estatutos divinos. Claro que sí. Los que no quieren leer esta lección en el libro de Dios tendrán que leerla en la historia de las naciones. Por eso les digo, a mí no me crean, eso está documentado en la historia y el Señor lo deja bien claro en su palabra, pero es mejor que lo estudiemos en su palabra. Cuando Satanás obró por la iglesia romana para desviar a los hombres de la obediencia de Dios, nadie sospechaba quiénes fueran sus agentes, y su obra estaba tan bien disfrazada que nadie comprendió que la miseria de que ella resultó fuera fruto de la transgresión. Pero su poder fue contrarrestado de tal modo que la obra del Espíritu de Dios, pero su poder fue contrarrestado de tal modo por la obra del Espíritu de Dios que sus planes no llegaron a desarrollarse hasta su consumación. Bendito sea Dios, porque imagínense, si hubieran llegado al clímax satánico, la situación hubiera sido totalmente más terrible. La gente no supo remontar el efecto a la causa ni descubrir el origen de tanta desgracia, pero en la revolución la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios y durante el reinado del terror se siguió voy a repetir nuevamente, pero en la revolución la Asamblea Nacional rechazó la ley de Dios y durante el reinado del terror que siguió, todos pudieron ver cuál era la causa de todas las desgracias. Ahí se dieron cuenta que la desgracia vino por haber rechazado la ley de Dios, por haber rechazado la palabra de Dios. Así que ellos se dieron cuenta, lo entendieron finalmente, pero demasiado tarde. Cuando Francia desechó a Dios y descartó la Biblia públicamente, hubo impíos y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado al fin el objetivo que por tanto tiempo se habían propuesto, un reino libre de las restricciones de la ley de Dios. Y porque la maldad no era pronto castigada, el corazón de los hijos de los hombres estaba plenamente resuelto a hacer el mal. Es lo que está sucediendo actualmente también. Empero la transgresión de una ley justa y recta debía traer inevitablemente como consecuencia, por supuesto, la miseria y el desastre. Si bien es verdad que no vino el juicio inmediatamente sobre los culpables, estaban estos labrando su ruina segura. Es decir, finalmente las consecuencias van a venir, finalmente el desastre va a venir, finalmente cuando nosotros violamos la ley de Dios, cuando rechazamos la ley de Dios, las consecuencias de que van a venir son seguras. Siglos de apostasía y de crimen iban acumulando la ira para el día de la retribución. Y cuando llegaron al colmo de la iniquidad, comprendieron los menospreciadores de Dios cuán terrible es agotar la paciencia divina. Qué terrible es caer en las manos del Dios divino, dijera el apóstol. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios. Note bien que hubiera sido el único capaz de tener en jaque al poder de Satanás, y se le permitió
al que se deleita en los sufrimientos de la humanidad, que hiciese su voluntad. Se retira el Espíritu del Señor, los deja finalmente, y cuando se retira el Espíritu del Señor, entonces quedan totalmente al 100% a merced del enemigo, de Satanás, y entonces él hace lo que quiere con ellos, hace su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión y cosecharon los frutos de ella hasta que en la tierra se llenó de crímenes tan terribles que la pluma que se resiste a describirlos. Difícil describirlos, escribirlos, de la provincia, de las provincias asoladas y de las ciudades arruinadas. Levantábase un clamor terrible de desesperación, de angustia indescriptible. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado y la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Claro, por supuesto, las consecuencias, causa y efecto. Pero aunque el pecador haga mal 100 veces y con todo se le prolonguen los días, sin embargo, yo ciertamente sé que las iras les irá perdón bien a los que temen a Dios. Por lo tanto, por lo mismo que temen delante de él, al hombre malo, empero, no le irá bien, por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Jehová. Por tanto, comerán del fruto de su mismo camino y se hartarán de sus propios consejos. Por supuesto, el hombre va a cosechar lo que ha sembrado. Sembró mal, tendrá que cosechar finalmente la cosecha segura y finalmente va a cosechar el mal. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después, si aquí está refiriendo a Francia, por supuesto, después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana, note bien, y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo, note bien, ese que había aprobado esa ley, acuérdense, porque habíamos dicho que era por ley, salió del Congreso, pero note bien, 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía, es decir, daba por terminado esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. Ya estaban entendiendo, ya habían entendido, ahora estaban echando para atrás, por supuesto, es de sabios cambiar de opinión. Ellos estaban actuando con prudencia. Voy a repetir, 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados, la Biblia, y los hombres reconocían que la fe en Dios y en su palabra son la base y la virtud de la moralidad. Dice el Señor, ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién han alzado la voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, enseñarles mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Así que las consecuencias terribles finalmente llegaron. Hablando de los 2 testigos, el profeta dice además, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo y una nube, y sus enemigos los vieron, en una nube y sus enemigos los vieron. Desde que Francia les declarara la guerra a estos 2 testigos, aquí está hablando de la palabra de Dios, por supuesto, a estos 2 testigos de Dios,
han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido por otros semejantes en otras partes de Europa, desde donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Vamos a terminar, ya nos queda poquito, finalmente vamos a terminar. Alexa, cállate. Disculpen, es que no, por alguna razón se activó esa cosa. Durante los 50 años que procedieron en 1792, se daba muy escasa importancia a la obra de las misiones en el extranjero. No se fundaron sociedades nuevas y eran muy pocas las iglesias que se esforzaban por extender el evangelio en los países paganos. Es decir, no había obra mundial, no había misiones, no se estaba predicando el evangelio en todo el mundo. Pero en las postrimerías del siglo XVIII se vio un cambio notable. Los hombres comenzaron a sentirse descontentos con el resultado del racionalismo y comprendieron la gran necesidad que tenían de la revelación divina y de la experiencia religiosa. Desde entonces, la obra de las misiones en el extranjero se extendió rápidamente. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras, el prejuicio y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriendo paso a la palabra de Dios. Hace ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas partes del mundo habitado. Es el libro que más se ha vendido, es el libro que más se ha traducido, y es este libro intentó el enemigo a través de Francia destruirlo, acabarlo, pero no fue así, sino fue todo lo contrario. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar, note bien lo que dijo este hombre insolente, que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de hombres han secundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hay 10,000 hoy día, por no decir 100,000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado millones de martillos, ¿sí? De tanto golpe queriéndola destruir a la Biblia, pero salen destruidos ellos. Ya había dicho el Señor: ninguna arma forjada contra ti tendrá éxito, y a toda lengua que en juicio se levante contra ti, condenarás. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Seguros son todos sus preceptos, establecidos para siempre, jamás, hechos en verdad y en rectitud. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, mas lo que se edifique sobre la roca inamovible de la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! El Señor está siempre al control de todo. Francia quiso destruir la Biblia, movidos por el sistema papal, pero no fue posible. Nunca será destruida, permanecerá para siempre. Y si nosotros, queridos amigos y hermanos, nos edificamos sobre la Biblia, sobre el fundamento bíblico, aquí tengo esta Biblia arqueológica, hay tantas Biblias. Si nosotros ponemos nuestra edificación, nuestra vida sobre esta base firme, permaneceremos hasta la eternidad, porque el Señor
habrá de darnos la vida eterna. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, eres grandioso, porque el enemigo hace el esfuerzo, Señor, aunque hace tantas atrocidades, Señor, pero tú no permitiste que tu palabra fuera destruida, Señor, sino que ahora alumbra y ayúdanos, Señor, a seguir alumbrando a aquellos que todavía están en tinieblas. Tómanos en tus manos, Señor, dirígenos con el poder de tu Espíritu Santo, bendice a tu iglesia, Señor, y permite que podamos ser una luz maravillosa y potente para bendición de ellos. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para el próximo sábado, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 17, América, tierra de libertad. Hay que estudiar esto, no hay que perderlo porque es interesante. Dijera alguien por ahí, qué desgracia que nosotros estemos tan cerca de Estados Unidos, pero tan lejos de Dios. Pero no hagamos cierto ese dicho. Nosotros debemos mantenernos tan cerca de Dios, aunque estemos tan cerca de Estados Unidos, porque Estados Unidos está involucrado en la profecía. Hay muchos que lo ignoran, la mayoría de la gente lo ignora, incluso dentro de la iglesia lo ignoran, pero vamos a estudiarlo, esto tiene su base en Apocalipsis 13. Muy bien, pues si el Señor nos presta vida y salud, vamos a continuar el próximo sábado. Queremos mandar saludos a la profeta Janet Cano, ya teníamos rato que no la veíamos, nos da gusto verla, que Dios le bendiga. Saludos a nuestros hermanos, ahí donde se congregan, donde adoran, y también a su familia, que Dios les bendiga. Y entonces, primeramente Dios, nos vemos aquí el sábado. ¡Feliz sábado!